Ya estamos en la entrevista central del Despertador. Hoy vamos a conversar con el ministro de la Administración Pública. Darío Castillo está con nosotros y agradecemos que haya aceptado la invitación al Despertador cada vez que se la extendemos. Muchas gracias, sí, muchas ministro. gracias, Rosa. Complacido de estar contigo aquí para informar todo lo que haya que aclarar sobre estas cosas. Sí, sobre todo el tema del incremento de los salarios en algunas superintendencias. Nosotros quisiéramos que la gente tenga la información correcta. ¿Violaron o no la ley, ministro? Sí, hay mucho desconocimiento sobre eso. En el país hay dos regímenes laborales que hay que entenderlo. Hay dos regímenes laborales. Uno que aplica al sector privado cuya norma es el Código de Trabajo, que aplica al sector privado, a las empresas privadas, y otro que aplica al sector público, que es la Ley de Función Pública. Dice el Código de Trabajo que los únicos entes y empresas públicas que se le aplica el Código de Trabajo, dice el principio 3 del Código de Trabajo, son las que desarrollen actividades que tengan que ver con la industria, el comercio, la financiera y transporte. Si hay un ente público o una empresa pública que desarrolla una de esas actividades, se le aplica el Código de Trabajo, no la Ley de Función Pública. Después, a todas las demás, como a la Superintendencia de Electricidad, se le aplica la Ley de Función Pública. El régimen laboral de ellos es del derecho público, no del derecho privado. Pero hay titulares que no quieren entender eso. Pero aparte de eso, la Ley de Salario, la Ley de Regulación Salarial, la 105.13, aplica a todo el Estado, a todos los entes y poderes del Estado aplica esa ley. Y esa ley dice que deben existir escalas salariales para el gobierno central, para los organismos autónomos, para los poderes, para los entes extrapoder o constitucionales. Tiene que existir escala de salario, que no se han hecho porque la ley no se ha reglamentado. O sea, desde el 13 debió reglamentarse en el principio del 14 y no se había hecho. Ahora vamos a hacerlo. Vamos a reglamentarlo vamos a preparar el reglamento, mandarlo a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, al presidente, para que se emita el reglamento y poder entonces nosotros actuar controlar esos aumentos de sueldos, esos incentivos indebidos porque el problema es que hubo mucha distorsión en el pasado. Sí. Y muchos titulares llegaron y se montaron encima de las distorsiones y siguieron. Algunos superintendentes han dicho que se están aferrando a sus propias reglamentaciones, a pesar de que la ley de salario dice que aunque tengan sus reglamentaciones, no pueden estar por encima de esa ley salarial. Y han hablado de la indexación por inflación. Sí, el tema es que aquí hubo una modificación importante en la normativa de la administración pública, que fue a partir de la reforma constitucional del 10 y a partir de la ley orgánica de la administración pública del 12, la 247-12, se establecieron los principios, normas y reglas para la organización y el funcionamiento de la administración pública. Es la constitución del 10 y la ley orgánica y la ley de salario derogan otras leyes, modifican otras leyes del pasado. ¿Y qué manda la Constitución? A que esas leyes, como esa ley del 2001, hay que adecuarla al nuevo ordenamiento establecido por la Constitución, por la ley orgánica, por la ley de salario. Entonces tienen disposiciones que están derogadas, pero beneficia, y entonces siguen montados en eso. En el caso del pasado superintendente de electricidad, ya tenemos un nuevo superintendente de electricidad, el señor Astacio fue nombrado por el Poder Ejecutivo durante el fin de semana. ¿Qué ha ocurrido? Porque hubo 2 aumentos, aunque en el último fue que echó para atrás. ¿Ustedes en el MAP no detectaron el primero? No, porque es que ellos no sé, ellos decían, yo espero que el nuevo superintendente se acoja al ordenamiento jurídico, decían que no le aplicaba la ley de función pública. Y nos consultaron al principio de años, le dijimos que sí, que le aplica la ley de función pública, y volvieron a consultarnos, les repetimos que sí, que se dirigiera entonces a la consultoría jurídica. La consultoría jurídica le dice que sí, que le aplica, aunque
en una eventual modificación de su ley podía ponerse otra cosa, pero le aplica. Por eso nosotros coordinamos al principio de gobierno con el ministro de Trabajo, que es el que administra el otro régimen laboral privado, para emitimos una circular conjunta, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Administración Pública, diciéndole a la comunidad, a los ciudadanos, a los titulares, a cuáles entes y empresas públicas aplica el Código de Trabajo. Y decirle que y a cuál le aplica la Ley de Función Pública. Y a la que aplique la Ley de Función Pública, que estaban aplicando erróneamente el Código de Trabajo, le dijimos, bueno, como ya esos colaboradores han adquirido derechos, entonces vamos a hacer un corte. Y dijimos, a partir del 1 de julio del 2021, de ahí para atrás, todos los colaboradores de esos entes y empresas públicas que le aplica la Ley de Función Pública, no el Código de Trabajo, le vamos a reconocer sus derechos. Pero a partir del 1 de julio, los que entren nuevos tienen que acogerse a la Ley de Función Pública. Eso lo hicimos para que no hubiese esa confusión. Sí, pero por ejemplo, volvemos al caso de la Superintendencia de Electricidad, donde se daban bonificación por desempeño sin evaluación alguna de hasta 800,000 pesos 2 veces al año. ¿Eso es legal? Eso no es legal. Eso viola la Ley de Función Pública y la Ley de Salario. Claro, ellos son un órgano regulador, ¿m? Y se entiende que los órganos reguladores deben tener unas normativas especiales. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como se lo dijimos, elaborar un reglamento, acogerse a la Ley de Función Pública, pero por su condición de órgano regulador establecer unos beneficios especiales. Pero tiene que estar transparentado, tiene que estar escrito, tiene que estar en blanco y negro, tiene que ser un reglamento aprobado por el Poder Ejecutivo. Y se lo dijimos. Pero, ustedes se lo dijeron a él. Claro, por escrito, que estábamos en la mejor disposición de acompañarlos en la elaboración de ese reglamento, donde se ponga todo, se escriba todo. Y no hay problema con eso. Y quedó a discreción del superintendente la entrega de esos bonos. Exactamente. Dice que por tener 14 años, por tener buen desempeño, oiga, hasta 2 veces al año llegaron hasta los 800,000 pesos por entrega. Óigame, el señor ex superintendente de electricidad participó en el programa hoy mismo, antes que nosotros. Super 7. Sí. Bueno, y dijo, y ahí me enteré de otra violación a la ley, ahí me enteré de que ellos le sumaron los gastos, hasta el 15% de gastos de representación que reconoce la ley de salario, se lo sumaron al sueldo indebidamente, porque eso no es sueldo, eso es compensación por gastos en el desempeño de sus funciones. Dice la propia ley que eso no es sobresueldo, pero se lo sumaron, dice él, que se lo sumaron al sueldo y sobre eso se aumentaron. Entonces eso es otra violación a la ley. O sea, que es una cadena de violaciones, claro, lo que se ha dado en esa superintendencia. Claro. Pero el tema es que hay muchos titulares que no tenían experiencia en el sector público, que nosotros los visitamos, otros fueron al MAP a pedir que lo acompañáramos en cosas, pero hay otros que no lo hacen, y hay otros que entienden que se le aplica una ley y no la otra. Entonces, o sea, que interpretan la ley a su conveniencia. Así es. Pero en el caso del superintendente de electricidad, que es como el caso que más ha acaparado la atención, porque posteriormente renunció, ¿ustedes les advirtieron de las irregularidades? ¿Siguieron dándose esas irregularidades o ellos pusieron un freno? Les advertimos de que a ellos no le aplica el Código de Trabajo, sino la Ley de Función Pública, reiteradamente. Porque ellos tenían un problema con la Contraloría, que la Contraloría no le estaba haciendo los pagos, o sea, reconociendo las nóminas, porque no habían pasado por el MAP, como debe ser. Entonces, todos los meses tenían ese problema. Para evitar esa situación, nosotros autorizamos al Contralor que le pagara las nóminas hasta que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo le ratificara o le dijera cuál es la normativa que le corresponde. Y la Consultoría Jurídica le dijo, efectivamente, es la Ley de Función Pública, porque su ley no dice. El tema es que su ley no dice que es el Código de Trabajo, como dice la ley de la Superintendencia de Bancos, que le aplica el Código de Trabajo. Pero, ministro, ustedes dándole luz verde, entonces autorizaban una irregularidad.
No, le dimos luz verde porque había que pagar al personal. Entonces, y tenía la nómina trancada en la Contraloría, nosotros autorizamos al Contralor de que le pagara hasta que se aclarara la situación. Se siguiera pagando, porque es una situación que viene de hace muchos años. Son distorsiones que vienen de años, que estamos corrigiendo, pero hay titulares que a veces se resisten. Pero, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir con los que violaron la ley? ¿Simplemente en el caso del superintendente renunció y adiós? ¿O hay algún tipo de consecuencia? También está la superintendencia de bancos y otros funcionarios con esos incrementos. Bueno, ese es un tema que no nos corresponde ya a nosotros, ese es un tema que le correspondería ya a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, a la Contraloría General de la República. Nosotros sí vamos a reiterarle al nuevo superintendente de cuál es la normativa que le aplica y exhortarle a que elaboren el reglamento de recursos humanos de ellos, de acuerdo a los principios de la Ley de Función Pública, y que ahí establezcan los beneficios que le corresponden. Porque el tema es, Rosa, que al ser dos regímenes laborales, uno se rige por un acuerdo entre las partes, un contrato. El otro es un estatuto al cual hay que ceñirse, un estatuto establecido por la Constitución y por las leyes. El que viene a la función pública tiene que ceñirse, tiene que aceptar las condiciones establecidas en la Constitución y las leyes. Y la Constitución indica que nadie va a hacer... Bueno, el artículo 140 dice que usted no puede aumentarse a usted mismo. Exactamente. Para beneficio propio. Que usted puede aumentar para los que vengan, no para usted. Entonces, la relación laboral en el sector público es un estatuto establecido, es un conjunto de normas establecido por la Constitución y las leyes y los reglamentos y las resoluciones. En la empresa privada no existe eso. Es lo que acuerden las partes, el paquete que acuerden las partes. En el sector público no hay paquete. En el sector público hay unas condiciones que usted la acepta o no la acepta. Bueno, ustedes, fruto de esto, es que han frisado o prohibido los nombramientos y aumentos de salarios actualmente. Es interesante la pregunta. Emitimos una resolución, una circular hace unos días que trajo alguna confusión y después aclaramos la realidad. Nosotros lo que en coordinación con la Dirección General de Presupuesto emitimos una circular restringiendo los reajustes y aumentos de sueldos, no el ingreso de nuevo personal a cubrir cargos vacantes o sustituciones. Okay. Se puede seguir ingresando para cubrir cargos vacantes o para hacer sustituciones. Lo que no se debe hacer es, en lo que resta de año, es seguir solicitando aumentos y reajustes de sueldos, como ha venido una avalancha de solicitudes de aumentos y reajustes de sueldos a empleados. Eso está restringido. Bueno, ustedes y hasta el propio presidente había dicho que en las instituciones centralizadas no han ocurrido aumentos de salario, pero no es así. En el gobierno central. En el gobierno central En el sí gobierno han central. ocurrido A nivel, aumentos de salario. No, a nivel de ministros y viceministros, no ha habido ningún aumento de sueldo. Ministros y viceministros. Y directores generales tampoco. Habría que ver, y yo pedí, dijeron que la superintendencia de seguros se había aumentado, sin embargo yo pedí al SAS, que es el sistema que maneja las nóminas públicas, yo pedí, deme el sueldo de la superintendencia de seguros de septiembre del 2020 y démelo ahora, y es el mismo. Sí, ya salió a aclarar. No se aumentó. Pero sin lugar a dudas hay preocupación, porque la nómina pública se ha incrementado, de hecho está en un momento histórico. Casi 700,000 empleados tenemos en la nómina pública hoy. Y yo recuerdo que el año pasado, para junio, por ahí, hubo menor cantidad. Y empezó meses posteriores, de hecho habían unos 620,000 y tantos para junio del año pasado, pero empezaron a incrementar de 7,000 cada mes, más o menos. Y para diciembre, eso se multiplicó, llegando a nombrar en diciembre más de 28,000 nuevos empleados en la nómina pública. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pero Rosa, nada más nuevos profesores ha habido más de 30,000 que participaron en un concurso, como dice la ley, y que fueron incorporados a la nómina. Pero eran 19,000 vacantes. Sí, pero nada más de profesores. Pero eran 19,000 sí, vacantes. 19,000
tantos. Nombraron más de la cuenta, No, entonces. no, digo que me refiero a 19,000, o sea que nada más de profesores entraron 19,000 o más, de acuerdo al concurso que se hizo. No ha aumentado la nómina. Más de 70.000 empleados si Sí, comparamos óyeme, con la misma fecha del año pasado. es que no ha aumentado la nómina pública, no ha aumentado. ¿Por qué? Te digo que no ha aumentado. ¿Qué encontramos nosotros? Que los ministerios, las direcciones generales tenían 4 y 5 y 6 nóminas, de las cuales solo una estaba en la página. Solo una estaba en la página. Las otras 4 o 5 no estaban en la página, indebidamente, violando, son de las distorsiones que encontramos, violando la ley. ¿Qué hemos hecho? Hemos comenzado a corregir esa situación y a transparentar eso y a ponerlas, o sea, ponerlas juntas en una sola nómina. Entonces, al tú juntar 5 nóminas en una, claro que tienen que aumentar y transparentarla, tienen que aumentar, porque no es lo mismo sumar una que sumar 5. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Si tú coges cualquier ministerio, tú lo analizas, lo que encontré en agosto del 20 y lo comparas con ahora, y en la mayoría no ha habido aumento. Bueno, pero si comparamos con el año pasado, sí. ¿Cuántos empleados más o menos estaban en esa condición de empleados que estaban por debajo de la mesa, que no estaban oficializados, que no figuraban en la nómina, sino en nominillas, como se le dice popularmente, que eran clandestinos? Por ejemplo, nada más en PROPEP, que es el programa especial de la presidencia. de la presidencia, nada más ahí había más de 10,000 en una nómina, más de 10,000. En una nominilla. Más de 10,000, y ahora hay 4 o 5,000 nada más. Okay. Nada más en esa. En otra había más, pero se han ido juntando, unificando y transparentando. Por eso que se ve que hay más. No hay más, a lo mejor hay menos, pero era que antes no se transparentaba. No se colgaban a las páginas como dicen las normas de ética. Pero no hay un estimado Bueno, general. No tengo el número, porque el tema es el siguiente. El tema, a pesar de que la ley de salarios obliga a que todas las nóminas del Estado se unifiquen, o sea, tengamos la información de Sí. todas, no todas las nóminas pasan por el MAP, ni por la Contraloría, ni por la Seguridad Social. O sea, a partir de cuando se dé este reglamento de aplicación de la ley de salario y de las escalas salariales, a partir de ahí vamos a comenzar a organizar eso. Es un tema pendiente, pero oye, fueron muchas distorsiones que encontramos, que hemos estado corrigiendo, y es un proceso. Entonces usted dice que no es que ha incrementado la nómina ni la Que se ha empleomanía. unificado la nómina. Bien. Se ha unificado la nómina. El tema de los salarios, volvemos a él. Se supone que la ley de salario indica que nadie puede ganar más que su superior. Y el superior de todos los que están en el tren es el presidente de la República. El presidente de la República, según la propia ley, gana 450,000 pesos. Pero aquí vemos instituciones, por mencionarle una, el Banco Central, donde el gobernador gana 1.600.000, o sea, casi 4 veces que lo que gana el presidente de la República. Y hay otros 29 empleados que ganan hasta 3 veces más que el presidente de la República. Y así hay muchísimas instituciones, las superintendencias, por cierto. Sí, la ley dice que en cada poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, en cada poder nadie debe ganar más que el titular del poder. O sea, que en el poder ejecutivo nadie debe ganar más que el presidente. Y como tú dices, hay otras instituciones que ganan más que el presidente. Ahora nosotros, cuando tan pronto, ya vamos a remitir esta semana vamos a remitir la propuesta de reglamento de aplicación de la ley y de las escalas salariales al presidente para que la emita. Tan pronto el presidente emita esa norma, ese reglamento, vamos a comenzar mediante resolución, y el MAP tiene la autoridad constitucional y legal para hacerlo. Vamos a comenzar a normar esas cosas. Pero hay que estar consciente de lo siguiente, Rosa. ¿Cómo lo van a hacer? Porque no pueden bajar los salarios. Sería que el presidente se le haga un incremento. Estableciendo las escalas que manda la ley, pero además, te quiero decir lo siguiente, hay órganos reguladores
especiales, que hay que establecerles condiciones especiales porque regulan sectores privados, y sus remuneraciones deben estar acorde con el sector que regula. Eso es así. ¿Cuáles entran dentro de ese? Superintendencia de bancos, la misma superintendencia de electricidad, superintendencia de seguros, de valores, que regulan servicios y actividades privadas que sus condiciones laborales deben, si no iguales, deben tener relación con las condiciones de esos sectores. Eso es así. Pero eso lo vamos a establecer en reglamentaciones especiales. ¿Me entiendes? Pero, ¿qué escala salarial ustedes proponen? Porque, ¿cuál sería la salida? Incrementarle el salario al presidente, porque no le van a bajar de 1.600.000, por ejemplo, al gobernador del Banco Central, la vicegobernadora 1.200.000 y pico, no le van a bajar por debajo de 450.000, que es lo que gana el presidente. Sí. ¿La solución es subirle el salario al presidente? Mira, tú sabes que fue un error, un error del legislador ponerle topes al salario del salariales. Presidente. Fue un error. Habría que modificar la ley. Fue un error. El anteproyecto de ley que salió del Poder Ejecutivo en ese momento no establecía topes, sino escalas salariales. Y fue un error ponerle un tope porque los salarios aumentan constantemente por el asunto de inflación y ese tipo de cosas. Ya nosotros tenemos casi listo un anteproyecto de ley de modificación de la ley de salario, eliminando los topes. ¿Y qué vamos a utilizar? Como se usa en toda parte del mundo. Sueldos mínimos. Sueldos mínimos. Tantos, o sea, un ministro debe ganar tantos sueldos mínimos. Y nunca quedará desactualizada, ni nunca se cubrirá el techo, porque, bueno, se ajusta el sueldo mínimo, se aumenta el sueldo mínimo, se aumenta automáticamente a todos los demás. Pero ahora están frisados los aumentos. Los ministros ganan 300.000, porque están frisados porque hay un tope para el presidente, la vicepresidente, para el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, para el presidente de la Suprema. O sea, hay tope para los poderes. O sea, que se va a modificar la ley de salarios. Se va a modificar la ley. Nosotros vamos a proponer modificar la ley de salario. Ya tienen 2 años en el poder y se sigue durante esos 2 años con la violación de la ley. Entonces, ¿qué tan pronto, ministro? Te repito, fueron muchas distorsiones que encontramos. De años, de décadas que estamos corrigiendo ahora. Ya tenemos prácticamente lista el anteproyecto de ley de modificación de la ley de salario para comenzar a regularizar ese tipo de cosas. ¿Cuál es la escala que proponen para el presidente? No recuerdo cuántos salarios son mínimos? tantos, no recuerdo exactamente cuántos son, pero son tantos salarios mínimos. Es más o menos equivalente, a lo mejor un poco más de lo que tiene actualmente, de los 450.000 que tiene actualmente en la ley, el tope. Sería a lo mejor un poquito más. Pero un poquito más no, porque entonces los otros estarían por encima de él como quiera, lo que ganan hasta 3 y 4 veces más. Es que eso hay que regularizarlo, eso hay que llevarlo Pero hay posibilidad de bajarle el salario a un funcionario de eso, por ejemplo, a un superintendente o al gobernador del Banco Central. Después que el presidente emita el reglamento de aplicación de la ley, independientemente de que se vaya a modificar en el futuro, vamos a evaluar eso. Vamos a evaluar qué es lo que hay que hacer. ¿Pero es legal bajárselo? Vamos a evaluar qué es lo que hay que hacer según la Constitución y las leyes. Vamos a evaluar qué hay que hacer. Si bajar, si subir, si congelar, si posponer, si decir que a partir del presupuesto del 2023, por ejemplo. O sea, vamos a evaluar qué hacer. Con el tema de los bonos, que ya lo mencionamos en la Superintendencia de Electricidad, y hay muchas otras instituciones que viáticos, que gastos de representación, ¿eso se regula en el gobierno? En el gobierno central sí, pero en esas que dicen que no le aplica la ley de salario, porque son descentralizadas y autónomas, y no es así, aunque sean descentralizadas y autónomas, le aplica la ley de salario, porque la ley de salario aplica al Estado Dominicano. Esos tienen incentivos y beneficios que no están normados, pero que no están normados porque no han hecho sus reglamentos de acuerdo a la ley de función pública. El tema de los empleos para los PRMistas, ¿cómo va eso? Porque desde el inicio de la gestión, ahora como que han mermado un poquito los reclamos, se exigía eso desde la base del partido al que usted también pertenece.
Sí, pero están nombradas la mayoría de los dirigentes a todos los niveles. Están nombrados en los cargos que le corresponde, que apliquen, de acuerdo a su formación, su experiencia. Y el tema de las prestaciones laborales Sí, en varias sí, instituciones. ¿Todavía hay denuncias? sí, sí, pero ha reducido bastante porque el presidente instruyó a los titulares que pagaran, inclusive instruyó al MAP y a la Dirección de Presupuesto a que facilitaran el pago y se ha reducido bastante. Estamos nosotros ahora mismo reiterando las instrucciones del presidente de que si hay todavía prestaciones pendientes de pago que nos las informen, que si no tienen las expropiaciones presupuestarias que nos digan, para en conversación con el ministro de Hacienda, el director de presupuesto, buscar la facilidad de que se le pague las indemnizaciones, porque es una desidia no pagar. En el sector privado, son 10 días que dan nada más la ley. La ley laboral, el Código de Trabajo nada más da 10 días. En el caso del sector público son 90 días. 3 veces. Y a veces entonces, pasan los 90 días y no pagan. No, a veces pasa un año. Y a veces teniendo los recursos. O sea, pero a veces desinformación, desconocimiento, pero eso ha reducido bastante. En algún momento se ha hablado también por el tema del tránsito, de hacer modificaciones en las entradas al sector público, que representa como un 30% de la empleomanía general, ¿verdad? Las entradas. Sí, de que no sean todo a las 8 de la mañana, Bueno. de que no sean todo la salida a las 3 de la tarde, para el tema de descongestionar un poco el tránsito. ¿Eso se ha ponderado de manera segura o es solamente un planteamiento al aire? Bueno, se han tomado medidas coyunturales. Por ejemplo, yo recuerdo que hace unos meses, cuando la obra pública estaba reparando el puente Juan Bosch, como hay muchos servidores públicos que laboran en la parte este de la ciudad, dispusimos sugerimos a los titulares que dispusieran horarios escalonados para eso. Pero eso duró. Fue momentánea. Fue momentáneo, pero pudiéramos evaluar la posibilidad en la reforma de la ley de función pública, que ya también está sometida a la consultoría jurídica, pudiéramos evaluar eso, la posibilidad de escalonar los horarios. De hecho, hay varias tandas de trabajo. Históricamente, eso no es nuevo. Dependiendo del sector. Hay varias tandas de trabajo. Hay personal que entra de 8 a 4, a veces otros entran de 2 a 6 o a 8 y así. Mire, ¿y cuál es la cantidad de horas que tiene que trabajar un empleado público? Porque hay gente que ni pasa por la institución. ¿Cómo se regula eso? ¿De qué hora a qué hora? ¿Cuántas horas? Y también si van a continuar con el pago en cheque en algunas instituciones. Dice la ley que los servidores públicos deben trabajar 8 horas diarias, 40 horas a la semana, y un máximo de eso. Eso se regula. No creo que haya todavía gente que cobrando sin trabajar, porque eso de pago con cheque fue una medida para contribuir a sanear un poco, sanear las nóminas. Pero hay instituciones que nuevamente lo están haciendo. Bueno, sí, porque no se hizo en todas. En ese primer movimiento que hubo, no se hizo en todas. Por ejemplo, en educación se hizo nada más parte de la parte administrativa. No se hizo en la parte docente, por ejemplo. Y faltan instituciones. Y eso se va a hacer, por ejemplo, este mes de agosto se va a hacer en algunas instituciones. Ahora que usted menciona educación, hay una denuncia reciente, incluso luego de la destitución de Roberto Fulcar, de que hubo excedentes en nombramientos irregulares, incluso de familiares de él. ¿Ustedes han investigado esa situación? No, todavía no ha llegado porque como nosotros no somos organismos persecutorios, no podemos actuar motus propios. Tenemos que esperar que nos soliciten cosas, que nos soliciten la no objeción de esas designaciones. Tan pronto nos soliciten eso, pues nosotros investigamos y si procede, las autorizamos y si no procede, las rechazamos. Eso en el caso del Ministerio de Educación. O sea, no hemos recibido todavía la solicitud de no objeción para la incorporación de ese personal. Ministro, eso del pago con cheque, de sanear las nóminas, ¿podemos tener
cuantificado la cantidad de supuestas botellas que existían en la nómina pública? Bueno, ese dato no lo tenemos nosotros, ese dato lo maneja la Contraloría y la Tesorería Nacional. Voy a sugerirle al Contralor y al Tesorero Nacional que recomienden al presidente que lo autorice a dar esa información de cuántas personas no retiraron sus cheques y que se reintegraron al erario público y se eliminaron esas posiciones, se cancelaron esas posiciones. Pero no Y tenemos no ha habido reclamos, o sea que realmente eran personas que no trabajaban. ni un estimado, ministro. No tengo el dato, ¿no? Mire, hay muchas preguntas de los amigos televidentes. Aquí hay una de un televidente que dice que es docente en educación y consiguió una posición que no chocaba en el horario de la CAS. O sea, era docente que es compatible, puede ser docente y trabajar en otra institución. Hacemos la aclaración porque la gente puede confundirse. Y no pudo aceptarla y que por las dos nóminas. Ya yo creo que le respondí. Y conoce docentes que están en dos nóminas al mismo tiempo. Bueno, la Constitución es la única actividad que permite trabajar El magisterio. el magisterio, siempre y cuando no coincidan los horarios. O sea que si su trabajo administrativo es por la mañana, por ejemplo, y su labor docente es en la tarde y en la noche, eso está permitido por la Constitución. Y nosotros autorizamos, y la Contraloría debe autorizar el que tenga dos ingresos públicos. También la ley prevé asuntos de investigación, asuntos de los médicos y ese tipo de cosas que hay que normar eso a partir de la Constitución y la ley. Tenemos que sacar una circular diciendo específicamente cuáles actividades pueden tener dos ingresos en la nómina pública. Bien, pregunta Liro Ramírez sobre la ley 4108. Si es justo durar muchos años en una institución y salir al cancelarlo con las manos vacías. Mire, es importante que usted aclare eso porque hace unos días se acercó a nosotros una jovencita que tenía 6 años siendo recepcionista, algo así, y la pasaron a ser asistente o auxiliar y no le reconocieron los 6 años que tenía en esa posición inicialmente, sino que a partir de cuando pasó a ser asistente de un funcionario de mayor rango. Eso fue un error. Los cargos de los órganos y entes públicos están clasificados en grupos ocupacionales. El grupo ocupacional número 1, que es servicios generales, conserjes, choferes. Grupo ocupacional número 2, que es apoyo administrativo, asistente, secretaria, esas cosas. Esos son, en la nueva ley, la ley 4108, se llama estatuto simplificado. Esos no son de carrera. A esos, si se despiden, si se desvinculan, como se usa el término ahora, hay que indemnizarlo. Y la ley dice cuánto hay que pagarlo. Ahora, los grupos 3 técnicos, grupo 4 profesionales y grupo 5 dirección de área, esos son de carrera. Esos no deben desvincularse. No deben desvincularse. Y si se desvinculan, generalmente acuden a los recursos que le corresponden y los tribunales ordenan que hay que reintegrarlo. No está previsto pagar la indemnización porque no deben desvincularse. Deben cumplir su tiempo de ejercicio activo y luego ser pensionado. ¿Y cómo una gente puede cuantificar si le toca o no prestaciones luego de durar varios años en una institución, que es lo que dice uno de los amigos televidentes? Bueno, hay un sistema, hay una plataforma, como tiene también el sector privado, que ahí se ingresan los datos desde la institución, y entiendo que los mismos ciudadanos también pueden accederla. Pide la información del tiempo de servicio, la fecha de ingreso, el sueldo y esas cosas, y le calcula automáticamente la indemnización que le corresponde, como se llama en el sector público. En el empleo público se llama indemnización económica, en el sector privado se llama prestaciones laborales. Es lo mismo, pero son regímenes distintos. ¿Cuál es el salario mínimo en la administración pública? Actualmente son 10,000 pesos. ¿Habrá un incremento que se sienta, porque constantemente y producto de factores internos y externos estamos viendo una inflación mayor? ¿Habrá en los próximos meses un aumento que sea importante, significativo? No sé, eso le corresponde hasta ahora, porque no está normado
a quién le corresponde eso en la ley, va a estar normado en la nueva ley de función pública. Pero eso le corresponde al presidente de la República y al Ministerio de Hacienda, de acuerdo a las finanzas públicas, establecer, evaluar si corresponde un aumento salarial. El tema de muchos casos de corrupción que están ahora dilucidándose en la justicia, de que un funcionario superior a través de la nómina pública hacía artimañas para nombrar personas que no trabajaban y le daban un porcentaje mínimo del salario y se quedaban ellos con eso. Las investigaciones que ustedes han hecho en el MAP, ¿qué han arrojado? Porque tenemos varios casos, está el caso de Medusa, están los Coral 1 y 2, con relación a esa está también una institución como CONANI, que supuestamente se prestaba para este tipo de ilícito. Ustedes que han podido profundizar, investigar la situación pasada que descubrieron y actualmente cómo estamos en ese tema. Bueno, actualmente nosotros directamente no hemos recibido denuncias en ese sentido. Entiendo que en la Dirección de Ética Gubernamental, es que se manejan ese tipo de investigación y allá es que se reciben esas solicitudes. Yo recuerdo que al principio de gobierno hubo un caso parecido a ese, una denuncia parecida en salud pública y se investigó y se destituyeron a los encargados de áreas departamentales que manejaban esas cosas. Pero después de eso no he oído ninguna situación de esa naturaleza. Bueno, ministro, agradecemos que haya estado con nosotros en la entrevista central del día de hoy. Se nos agotó el tiempo, quedaron algunos temas pendientes. No, te voy a tus órdenes para en otra ocasión, pues. Gracias, usted siempre es muy asequible, gracias. Cómo no, por aceptar las invitaciones. Muy buenos días. Gracias a usted por estar con nosotros. Darío Castillo, ministro de la Administración Pública, ha estado conversando con nosotros en la entrevista central del día de hoy. Vámonos a una pausa breve. Este cóctel informativo y de orientación apenas comienza, falta todavía mucho de este viaje de 2 horas que concluye a las 10, así que continúen con nosotros, que tenemos otros tópicos que tratar con ustedes. Ya volvemos.